Las moscas muertas hacen que el ungüento o el perfume del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Estas fueron las palabras pronunciadas por uno de los reyes más esplendorosos en toda la historia de la humanidad, el rey Salomón, y describe lo que fue parte de la historia de su propia vida, la cual comenzó llena de gloria y culminó de manera muy lamentable. ¿Cómo es que algo tan precioso puede ser arruinado por cosas consideradas insignificantes? ¿Cómo es que un hombre o una nación entera puede pasar de la gloria a la ruina solo por decisiones ligeras? Estas palabras describen también la tragedia del pueblo de Dios en uno de los periodos más oscuros de su andar, el periodo de los jueces. Nos vamos entonces, hermanos, a embarcar hoy en uno de los viajes más emocionantes de todas las Escrituras. Durante las próximas semanas vamos a estar navegando entre historias lamentables y de gozo, de risas y de llanto, de enojo y de alegría. Pero sobre todo vamos a estar navegando en un libro que nos mostrará una y otra vez la manera en que Dios permanece fiel y obrando en medio de un pueblo rebelde. Y es de allí de donde toma el nombre nuestra serie de sermones en el libro de los jueces. El Dios fiel obrando en un pueblo rebelde. El libro de los jueces comprende el periodo que va desde la conquista de Josué a Canaán y el reinado de Saúl. Es un periodo más o menos de unos 350 años y es el peor de los periodos que nosotros vemos del pueblo de Israel. Es el periodo en el que Israel no tenía rey. Jueces dice que cada quien hacía lo que bien le parecía en algunas ocasiones, pero Dios enviaba a algunas personas que gobernaban y que ponían en orden ciertas cosas. A ellos se les llamó jueces y pudieron liberar durante muchas ocasiones al pueblo de la opresión y devolverlos al arrepentimiento. Para hacer un poco de recuento y ubicarnos algo en la historia, Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, ustedes lo recuerdan, a través de Moisés, y le había prometido darles una tierra, la tierra de Canaán por heredad. Pero todos sabemos que él no pudo entrar, me refiero a Moisés, a conquistar esa tierra, por lo que Dios designó a alguien muy fiel que había estado al lado de él. Su nombre era Josué, un hombre que había caminado junto a Moisés y había visto también la gloria de Dios, y que ahora estaba preparado para entrar a poseer la tierra. El libro de Josué es un libro hermoso. Es Dios cumpliendo sus promesas de darle a su pueblo, por medio de victorias y batallas, la tierra que le había prometido. Josué termina proclamando al final de sus días: no faltó ninguna de las buenas promesas que Dios hizo a su pueblo. Todo se cumplió. Este no era Dios a través de esa batalla promoviendo a los judíos como una raza superior, porque ha habido algunas objeciones, ¿verdad? Todo esto, algunas personas dicen: oh, pero ¿qué clase de Dios es ese que toma un pueblo que él considera más puro que todos los pueblos y coge a ese pueblo para matar a los otros? O sea, no es Dios tratando de imponer una raza, porque recordemos que en el caso de Jericó, Rahab la ramera creyó y vino a ser parte del pueblo de Israel y del pueblo de Dios. Tampoco era Dios tratando con el pueblo de Israel de imponer un reino, porque hay quienes dicen que era Dios tratando de a las malas hacer al pueblo de Israel un imperio que no era. No era así, porque las conquistas de hecho no eran basadas en que si tú le ganabas al pueblo entonces tomabas todo el botín. De hecho, Dios prohibió que ellos tomaran el botín del pueblo. Así que Dios no estaba construyendo un imperio de los judíos y de nuevo tampoco estaba imponiendo una raza. Lo que Dios estaba haciendo era juzgar a esas naciones de Canaán precisamente por su pecado y por su idolatría, y Dios les había dado mucho tiempo. Yo no tengo el tiempo para abordarlo aquí, pero muchas personas han objetado, ¿verdad?, que cómo es posible que un Dios de amor y misericordioso pueda permitir y dar licencia a un pueblo para que vaya y castigue y mate a otros. Pues la respuesta es que Dios está ejecutando su juicio a naciones paganas e idolátricas que no quisieron arrepentirse
y que tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero no lo hicieron. Así que Dios lo que hace a través del pueblo de Israel es precisamente ejecutar su juicio. Así que Dios desaloja a esa nación de Israel y ese es el plan para darle a Israel esa tierra que Dios le había prometido. La clave de las victorias de Josué estuvo en que él permaneció fiel al Señor haciendo todo lo que Dios había mandado a Moisés y lo que le había mandado a él mismo. Dios le había dicho, mira, yo te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, sé muy valiente, guarda la palabra, enséñala a tus hijos, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y Josué permaneció en lo más posible dentro de ese parámetro y el resultado es Dios cumpliendo sus promesas y entregándole hasta donde vivió la tierra que le prometió. Eso requirió, como les dije, esfuerzo, valentía. Requirió que Josué se mantuviera firme e íntegro en sus resoluciones. Sin embargo, él no hizo todo lo que había que hacer porque la vida evidentemente no le alcanzó. Josué sirvió a Dios hasta el último de sus días y permaneció fiel. Pero como dije, no alcanzó, así que el trabajo tenía que continuar. Y es allí donde nosotros estamos ahora. Porque ese trabajo no continuaría precisamente como nosotros esperamos que continuara. El libro de los jueces es la continuación de la conquista que Josué no pudo culminar porque la vida no le alcanzó. Josué fue exitoso. Ahorita nosotros vamos a ver cómo le fue a los jueces en ese propósito de conquistar la tierra. Nosotros vamos a abordar el libro de jueces que entre otras cosas tiene una estructura bastante simple. Jueces tiene dos introducciones, capítulo 1 al capítulo 3, versículo 6. Tiene una lista de jueces ejemplares, capítulo 3, versículo 7 al capítulo 7, versículo 25. Tiene una larga lista de jueces inmorales y en decadencia, capítulo 8, versículo 1 al capítulo 16, versículo 31. Y termina con un epílogo, con dos historias, desde el capítulo 17, versículo 1 hasta el capítulo 21. Esa es la estructura del libro. Dos introducciones, dos historias al final y el desarrollo de los jueces, los primeros buenos, los primeros más bien ejemplares, los otros inmorales, y es básicamente esa la dinámica en la que se mueve el libro. Podríamos decir que el tema principal de Jueces es cómo Dios permanece fiel a su pacto con Israel. Recuerden que en Levítico 26:12, el Señor le hizo un pacto a su pueblo y les dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese era el pacto simple de Dios. Entonces, Jueces es cómo Dios permanece fiel a ese pacto, incluso a pesar de la rebeldía del pueblo. Incluso a pesar de la rebeldía del pueblo. Yo sé que surgió una pregunta. ¿Puede entonces Dios bendecir a un rebelde? ¿O puede Dios permanecer fiel a un pacto con alguien que es rebelde? ¿Cómo hace Dios para no traicionarse a sí mismo y a su santidad, haciendo valer su pacto aun cuando aquellos a quien se le prometió no lo cumplan? Mis amados, eso es lo que vamos a tratar de responder en todo el libro. Y hoy vamos a ver unas pequeñas luces de lo que Dios habla acerca de estas preguntas. Hoy nos vamos a concentrar en una porción que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 5, en lo que llamamos la primera introducción del libro, y que es una continuación de las conquistas de Josué. Hemos titulado el sermón de esta mañana, El fracaso de una conquista a medias. El fracaso de una conquista a medias. Y vamos a ver esta gran porción a la luz de tres encabezados. Los que toman nota, vamos a ver todo esto a la luz de tres encabezados. El primer encabezado lo hemos titulado El inicio del fracaso de la conquista, del capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 18 del capítulo 1. El segundo encabezado es El fracaso consumado de la conquista, desde el versículo 19 del capítulo 1 hasta el versículo 34. Y el tercer encabezado es Las razones del fracaso de la conquista, que va desde el capítulo 2, versículos 1 al 5. Y no se asusten, vamos a terminar en 45 minutos, se lo prometo. No se asusten.
Vamos a ir entonces ya, hermanos, a nuestro primer encabezado. El fracaso de la conquista. Noten lo que dice el texto en el versículo 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. Hasta aquí todo bien, lo están haciendo correctamente. Están consultando a Dios, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Pueden imaginarse esto, ¿verdad? Ya Josué murió, lo lloraron, pero todos se sacudieron las manos y dijeron, bueno, listo, hay que seguir, así que vamos a hacerlo como Josué lo hacía, vamos a consultar a Dios. Lo hicieron bien y Dios responde, versículo 2, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Noten que Dios empieza dando una instrucción clara. Señor, ¿quién va a subir? Bueno, la tribu de Judá, que en ese momento era la tribu más grande de Israel y la que estaba más al sur, es la que va a subir primero. Ellos son los primeros que van a empezar a conquistar. Si ustedes pudieran imaginarse un mapa, y yo lamento no poder traerlo, imagínense que tienen un cuadro vertical así, y esto es la tierra de Palestina. Y entonces las 12 tribus están abajo de ese cuadro y ellos necesitan empezar a conquistar todo ese cuadro que se llama la tierra de Palestina. Así que Dios, en lugar, obviamente, de empezar por el norte, es decir, por arriba, Él empieza a llenar desde abajo, como se llena toda cosa. Y desde abajo es desde el sur y subiendo hasta llegar al norte. Y la razón es obvia. En la medida en que ellos van conquistando, ellos van desalojando y la tierra que van desalojando ya va quedando en sus posesiones. Entonces ellos van de abajo hacia arriba, desde Judá hasta Adán, conquistando toda la tierra. Es por eso que el primer mandato es a Judá. Pero noten lo que pasa en el versículo 3. Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo. Pregunta, mis hermanos, ¿qué había dicho Dios claramente que quién subía primero? Judá. ¿Y cuál es el punto de Judá a decirle a Simeón que suba con él? En otras palabras, Judá, ¿cuál es tu problema? Si Dios te está diciendo que subas tú con los tuyos y tu tribu, ¿por qué quieres involucrar a Simeón aquí? Yo no quiero apresurarme, ¿verdad? Porque eso no lo dice el texto. Pero permítame sospechar que lo que está en la mente de Judá es entre más, más. ¿Verdad? Nosotros somos grandes, pero los que vamos a conquistar son muchos. Y entre más tengamos, más posibilidades tendremos de vencer. Y eso empieza a mostrar ya una ligera inclinación a la desconfianza en el Señor. Porque ellos no iban a pelear en sus propias fuerzas. Ellos iban a pelear en las fuerzas de Dios. Ellos no eran un ejército que iba a pelear con su propio equipo. Ellos iban a pelear porque Dios iba delante de ellos. Así que si Dios decía que suban 5, ellos tenían que confiar que 5 a 5 Dios les iba a dar la victoria. Que suban 20, ellos tenían que confiar que a 20 Dios les iba a dar la victoria. Que suban todos, ellos tenían que confiar que todos, pero debían hacerlo a la manera de Dios. Así que ya empezamos a ver que las cosas empiezan a tomar un ligero cambio. Es una pequeña opinión que en principio parece no repercutir mucho en los resultados. Note lo que sucede después. Ellos subieron y pelearon contra el cananeo y dijo el Señor, yo también iré contigo al tuyo, y Simeón, Judá dijo, yo también iré contigo al tuyo, y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en su mano al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adonai Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonai Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonai Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Aquí encontramos el primer relato amarillista de Josué. Ellos van conquistando, Dios le entrega victorias y victorias, y ven el poder y el respaldo de Dios, quien parece que había pasado esa ligereza por alto, y de repente se encuentran con un rey que había sido perverso. El rey había
ha sido torturador, y cuando conquistaba a un rey y le cortaba los dedos, pues obviamente lo dejaba incapacitado. Una persona que no tiene los dedos pulgares de los pies tiene problemas con el equilibrio, y si no tiene los dedos de las manos, tiene problemas para sujetar, así que los dejaba inservibles. Y todos ellos servían debajo de él y de su mesa, comiendo migajas, y esa era una especie de humillación que ese rey hacía contra los otros reyes. Entonces los de Israel dijeron: así como tú hacías con ellos, nosotros te vamos a hacer a ti. Noten que este mismo rey reconoce que es Dios quien lo está juzgando. Él dice: así Dios me ha pagado. Él reconoce que todo eso es parte del juicio de Dios. Pero mis queridos hermanos, por muy justo que esto parezca, porque alguien dirá: oh, qué bien, ojo por ojo, diente por diente, genial lo que está haciendo Israel, déjenme decirle que esto parece ser una muestra más bien de la arrogancia de Israel y de creer que ahora ellos eran los que tenían el poder, que ahora ellos eran los que estaban mandando sobre esa tierra, y que ahora ellos eran la nación que iba a gobernar, la que tenía el poder, la que estaba ahora jactándose de ser la que estaba tomando el control. Y eso ya se está saliendo un poco de su cauce. Porque el propósito por el cual Dios le dio a la tierra de Israel a Israel no era para que se jactara de ser una nación grande, era para que allí sirviera al Señor. No era para que sus reyes humillaran a los otros reyes, era para que allí sirvieran al Señor. Y entre otras cosas, Dios le había dicho que mataran a todos y que no perdonaran la vida de ninguno. Y ellos perdonaron la vida de este hombre y pretendían no matarlo. Él se murió solo. Ellos pretendían que el hombre viviera humillado a ellos todo el tiempo como un trofeo de su propia victoria, como si lo hubiesen logrado por su propia fuerza. Eso se parece mucho, hermanos, a las tantas veces que nosotros sacamos pecho en arrogancia por cosas que es Dios que ha hecho a través de nosotros. El mismo apóstol Pablo dijo: mira, si Dios te dio algo de gracia, ¿de qué te jactas tú si lo recibiste de gracia? Como he dicho muchas veces, eso es como alguien que sale a sentirse bonito con ropa ajena. No es mi ropa, me la prestaron, la tengo por un momentico. Entonces no puedo allí salir a creerme afuera que soy la persona más simpática del mundo. Así se ve a alguien, hermano, que promueve su propia gloria a expensas de lo que Dios hace a través de él. Alguien que promueve su propio reino, su propia agenda a expensas de lo que Dios hace. Y eso es usar a Dios para su propia conveniencia. Eso era lo que estaba haciendo Israel aquí. Así que desde ahora, hermanos, nosotros ya empezamos a ver el perfil de lo que va a suceder. Alguien dijo una vez, muy sabiamente: lo que empieza mal, termina mal. Eso es muy profundo, muy profundo. Si algo empieza mal, definitivamente va a terminar mal. No, eso se compone en el camino. Espere, pastor, que apenas está en el capítulo 1. Eso se arregla. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Mire lo que dice en el versículo 19, el versículo 8. Combatieron los de Judá y Jerusalén, y lo tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Y después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habita en Hebrón, el cual se llamaba antes Kiriat Araba, e hirieron a Sesai y a todos esos reyes con nombres extraños. Versículo 11. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefar, y dijo Caleb: el que ataque a Kiriat Sefer, y le tomare, yo le daré a Asca, mi hija, por mujer. Aquí la historia parece tomar un matiz un tanto distinto y nos introduce a un nuevo personaje. Ustedes se acuerdan que cuando Moisés falló, Dios dijo que a la tierra solamente iban a entrar ¿quiénes? Josué y Caleb. Eran los únicos que iban a entrar a la tierra prometida. Caleb parecía perdido, ¿verdad? No lo veíamos desde Josué. Aquí aparece por fin. Y aparece en medio de las conquistas de Judá. Evidentemente él era de la tribu de Judá o de las tribus del sur. Y él lanza un desafío. Él dice: ¿quién de los hombres míos que salga y pelee esa tierra, yo le doy a mi hija por esposa? Eso era un reto grande y se requería de alguien valiente realmente, pero alguien además que confiara en Dios.
Y salió un muchacho llamado Otoniel. Y Otoniel sale, pelea y conquista. Y Caleb cumple su palabra. Le da a su hija por esposa. De paso, imagínate esa muchacha soltera, ¿verdad? Y de repente le aparece un tremendo hombre. Valiente, esforzado. Mejor dicho, se ganó la lotería. Otoniel aparece aquí como una muestra en contraste de la confianza en el Señor que no tuvo Judá. Otoniel peleó solo, mientras Judá tuvo que buscar un compañero. Y Otoniel promovió su confianza en el Señor, agarrándose de la promesa de que ciertamente Dios lo iba a bendecir. Y eso nos muestra a nosotros lo importante que iba a ser Otoniel más adelante. Mantengan eso allí en su libro, ¿verdad? En sus notas, porque Otoniel va a ser mencionado más adelante como uno de esos pocos jueces que fueron ejemplares en Israel. A partir del versículo 19, nosotros ya vemos que la historia toma otro tinte, y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, el fracaso de la conquista. Ya vimos el inicio del fracaso, que fueron esas pequeñas ligerezas, pero ahora veamos que esas ligerezas empezaron a cobrar sus frutos, y el fracaso empieza a consumarse. Miren lo que dice el versículo 19. Y Jehová estaba con Judá. Hasta allí todo, ok, ¿verdad? Dios estaba con Judá. ¿Quién arrojó de las montañas? ¿Quién arrojó a los de las montañas? En otras palabras, a los de incluso los de terrenos difíciles, donde era muy complicado pelear. Allí Dios les dio victorias. Pero miren lo que dice allí la parte B del versículo. Mas no pudo arrojar a los que habitan en los llanos, los cuales tenían carros errados. Dios le había dicho a Josué en el 17-18 del libro de Josué, escuchen esto, porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Pero aquí en Jueces nosotros vemos que el pueblo no pudo arrojar, al menos de Judá, a los que tenían carros de hierro. Ahora, la pregunta que surge es honesta. ¿Sería que ellos no pudieron arrojarlo? ¿O sería más bien que ellos no quisieron arrojarlos? Porque si ellos en realidad hubiesen dispuesto a hacerlo, Dios era fiel a su pacto y a su promesa. Y Dios debía cumplir su palabra. Dios los iba a respaldar y ellos sin duda iban a arrojar esos carros de hierro. Así que lo que creo, hermanos, es que ellos más bien tuvieron alguna especie de, ya es suficiente, ya conquistamos en las montañas, ¿para qué nos vamos a meter en problemas con esa gente? Dejémoslo quieto. Al fin y al cabo, el que está quieto, se deja quieto. Y si ellos tienen sus carros, pues dejémoslo ahí, nosotros ya tenemos nuestra tierra. Y así, ni ellos se meten con nosotros, ni nosotros nos metemos con ellos. Pregunta, hermano. Dios había dicho eso. Pero es que esa idea a ellos les pareció mejor. Sonaba más lógica. ¿Verdad? Sonaba mucho más lógica. ¿Qué puede fallar? ¿Qué puede salir mal después de todo? A nosotros nos parece que la cosa va bien por ese lado. Pero hermanos, ese no es el único fracaso que ellos se enfrentan. Quiero que vayan siguiéndome a mí. Miren lo que dice el versículo 20 y 21. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anak. Versículo 21. Mas al Jebuseo, que habita en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Versículo 25 y 26. En cuanto a José, también José en el 22 dice, también la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Versículo 25 y 26. Se encontraron ellos con un hombre que le mostró la entrada de la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia.
Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad, la cual se llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Versículo 27, en cuanto a Efraín, y vamos llenando ya nuestro cuadro, Judá, Benjamín, José, Efraín, vamos hacia arriba. Tampoco Manasés arrojó a los de Betzán, ni las aldeas de Dor, y sus aldeas, ni a los habitantes, mejor dicho, ese no echó a nadie, ese lo dejó a toditos allí. Versículo 29. Bueno, quiero que veamos un detalle aquí en el versículo 28. Ni a los que habitan en Megiddo y sus aldeas, 27, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Aquí se hace como una especie de resumen de lo que ha sido el fracaso de Israel hasta ahora. Ellos que se sintieron fuertes y dijeron, pero ya, creemos que ya está bueno, o sea, somos fuertes, estamos grandes, esos son pequeñitos, mira que los podemos hasta humillar, están allí bajo nuestro control, vamos a hacer algo mejor, no los vamos a matar, vamos a ponerlos a que generen impuestos para nosotros. Qué grandiosa idea, ¿verdad? Eso es una grandiosa idea. Muertos ellos no nos hacen nada, pero si nosotros los ponemos como tributos, ellos pueden pagarnos y nosotros nos fortalecemos más económicamente. Ni a Dios se le ocurre eso. Una idea genial, dijeron ellos. Bueno, vamos a hacerlo. Y ciertamente lo hicieron. Pero miren lo que dice el versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habita en Geser, sino que habitó el cananeo con ellos. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitan en Kiriot, ni a los que habitan en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni los que habitaban en Sidón, en Ahab, en Asib, en Helba, en Afec y en Rehob. Estoy hablando en lengua. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitan en Bet-Semes, ni a los que habitan en Bet-Nat. Versículo 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Aljón y en Salbín, pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributo. Oye, qué bendito problema. Todas las tribus que estaban encargadas de conquistar, todas fracasaron en la misión que Dios le había encomendado. ¿Cuál era? Miren, no hagan alianzas con ellos. No los dejen vivos. Aún a los de pecho. ¿Qué clase de Dios tan cruel es ese? Mirad. En realidad esos de pecho tal vez eran los únicos que morían con algo de esperanza, por no haber consumado su maldad rampante. Pero si crecían, seguramente iban a vivir en el espíritu de la época y en el espíritu de esas naciones y seguirían su propio camino, y el juicio de Dios también caería sobre ellos. Así que Dios lo que está haciendo aquí es un juicio, y en los juicios de Dios, Dios juzga completamente, no parcialmente. Dios no está haciendo un arreglo de guerra. Dios no está llamando a condiciones de paz aquí. Ellos ya la tuvieron. Dios está ejecutando un juicio y ellos están fallando en ejecutar ese juicio. Ellos están poniendo en tela de juicio, nada más y nada menos, que la justicia de Dios. Ellos están diciendo, nosotros somos más justos que Dios, Dios es un despiadado, nosotros queremos hacer un poco más de misericordia con ustedes. ¿Eso les suena familiar? Pregunta, ¿les suena familiar eso? La gente que reduce la justicia de Dios y reduce la santidad de Dios y reduce el carácter de Dios solo para mostrar a un Dios aparentemente más amoroso y compasivo. Dios dice que Él castigará el pecado y que la paga del pecado es muerte. Pero eso suena muy mal. Si le decimos eso a la gente no va a venir. Digámosle mejor que es que Dios nos va a bendecir y va a sanar sus enfermedades y va a traerle a sus esposos que se fueron y va a devolverle lo que tenía retenido y lo que se comió el saltón y la oruga. Y cojamos pasajes de la Biblia y digámosle que todo lo que Dios tiene para ellos es bendición. Mentira, mentira, mentira. Dios dice, vayan y anuncien que la paga del pecado es muerte. Ok, vamos y anunciamos. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida.
Eso es lo que vemos ahí. Ellos están reduciendo el carácter del juicio. Y no solo eso, están desobedeciendo. Ellos están desobedeciendo. Entonces vemos que desde el sur, Judá, Benjamín, José, Efraín, Zabulón, Manasés y todas las tribus hasta Dan. Faltan algunas que se quedaron al otro lado del Jordán. Yo no sé si ustedes se acuerdan que antes de cruzar el Jordán hubo 2 tribus que hicieron un arreglo con Moisés y le dijeron: nosotros peleamos, pero nuestra tierra es de este lado. Entonces esas no están mencionadas aquí, pero las otras que están mencionadas aquí muestran aquí su evidente fracaso en conquistar la tierra en la forma y en el modo en que Dios lo había ordenado. Lo que había comenzado como una pequeña idea de hacer las cosas de una mejor forma, ahora es un fracaso rotundo en la misión de conquistar la tierra. Pero alguien dirá: pero bueno, al fin y al cabo lo hicieron. ¿La conquistaron o no la conquistaron? Sí. ¿Estaban o no estaban en la tierra? Pues sí. Pero eso es muy pragmático, por no decir que es maquiavélico. Tomás Maquiavelo fue un filósofo que dijo aquella famosa frase: el fin justifica los medios. No importa cómo lo haga, después que lo haga está bien. Ese pragmatismo es peligroso. El fin no siempre justifica los medios. Siempre habrá una ruta más corta, mi amado. Siempre. Siempre habrá una ruta más agradable. Siempre habrá una ruta más amable. Y eso me hace recordar a mí esa alegoría de Juan Bunyan del Progreso del Peregrino. Le prometí a mi hijo que cuando citara el Progreso del Peregrino, le prometí a mi hijo que iba a citar el Progreso del Peregrino en uno de mis sermones y no está hoy. Pero me hace recordar esa alegoría cuando Cristiano se encuentra con sabio mundano. Y sabio mundano le dice a Cristiano: pero mira, no tienes por qué seguir ese camino y esa cuesta que es tan empinada. Ven por acá y yo te llevo por un camino más corto en el cual muchos otros han andado y han salido exitosos, y te llevo a la casa de moralidad y te llevo a la casa del buen hombre para que ellos te enseñen cómo vivir pulcramente. Ustedes recuerdan que Cristiano toma ese camino y se va detrás de sabio mundano, y de repente le aparece Evangelista y lo exhorta, le dice: ¿a dónde vas? No siempre el camino corto es el camino correcto. No pierdas de vista la puerta a la ciudad celestial. Vuelve a tu camino, Cristiano. Y Cristiano sintió gran amargura por haberse dejado seducir de sabio mundano y haber abandonado el camino el camino que Dios le había trazado por el camino que le parecía más corto, el de la moralidad y no el de la cruz y el evangelio. Nosotros vamos a encontrarnos siempre en esa disyuntiva, hermanos, y siempre vamos a tratar de buscar por instinto lo que sea menos problemático, lo que nos genere menos trauma, lo que nos genere menos confrontación, el camino más corto. Pero Dios había dado una orden y también una manera, y la obediencia a Dios es esto. Escúchelo bien. La obediencia a Dios es esto: 2 cosas. Número 1, hacer lo que Dios dice, y número 2, hacerlo a la manera en que Dios lo dice. ¿Sí se entiende? La obediencia son 2 cosas: hacer lo que Dios dice, y en segundo lugar, hacerlo a la manera en que Dios lo dice. Nosotros podemos hacer lo que Dios dice, pero a la manera que Dios no lo dice, y eso es una desobediencia parcial. O una obediencia, parcial, que a fin de cuentas es desobediencia, y es lo que está haciendo el pueblo de Israel aquí. Cuando nosotros miramos el libro de los Jueces, alguien pudiera pensar que se trata de un éxito rotundo. Conquistaron la tierra. Dios los respaldó. Es más, yo he escuchado sermones aquí en este pasaje de: mira, Dios te va a entregar la tierra como se la entregó a Josué, y Dios te va. Pero esto no es un éxito. Incluso los mismos israelitas podían estar celebrando, pero al ponerlo en contraste con el libro de Josué, que fue el que mencionamos al principio, en donde las conquistas se dieron a la manera de Dios,
entonces encontramos el problema de este libro de Josué y de cómo inicia. Y el problema es que todo en realidad ahora es un completo fracaso. Pero es Dios mismo quien confirma eso, no nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Le dije que íbamos a estar dentro del tiempo. Capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice, y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Las razones del fracaso de la conquista. Las razones del fracaso de la conquista. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y noten el reclamo de Dios. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Sienten a Dios enojado allí? ¿Por qué habéis hecho esto? No tenían razón alguna para hacerlo, era confiar y ya. Yo iba a ser fiel a mi pacto. Por tanto, yo también les digo, en otras palabras, escuchen ahora lo que sigue. Esto es lo que viene. No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Ellos van a crecer allí, no los voy a echar, y sus dioses y ellos mismos serán un azote para ustedes. Hay varias cosas que quisiera que nosotros miráramos con mucho detenimiento, porque creería que este es el punto principal de este pasaje. El ángel de Jehová aparece aquí, y es interesante la mención de Gilgal. Dice que él subió de Gilgal a Boquim. En Josué capítulo 5 se nos dice que cuando Josué fracasó para ir a conquistar Jai, era porque había pecado en el pueblo y porque fueron arrogantes y enviaron nada más a unos pocos para que pelearan, y de allá salieron derrotados. Y Josué empezó a llorar y decir: Señor, ¿acaso tú nos abandonaste? ¿Qué pasó? Tú dijiste que tú nos ibas a respaldar, pero enviamos a unos cuantos y tú no los respaldaste. Y el ángel le apareció a Josué y le explicó las razones por las cuales había fracasado, y le da las instrucciones para que ahora ellos vayan y conquisten a Jericó. Así que lo que nosotros vemos aquí es ese mismo ángel de Jehová, que es una referencia clara al Señor Jesucristo. Ese mismo ángel de Jehová diciéndole al pueblo de Israel el pacto que Dios hizo con ellos, y que él le había recordado a Josué en Gilgal, y que él ahora vuelve a recordarles. Este ángel está aquí para recordarles el pacto del Señor y su fidelidad. Dios no puede mentir, y recordarles además que Él no invalidará su pacto, siempre y cuando ellos se mantengan también en pacto con Dios y no entren en pacto con los moradores de la tierra de Canaán. Ellos no atendieron la voz de Dios, y Dios deja claro que el fracaso de su conquista no se debió a que Dios no haya sido fiel, sino a que ellos violaron el pacto. Ellos fueron los que fallaron. Ellos fueron desobedientes. Ahora, la situación que queda aquí es la siguiente, y quiero que me presten mucha atención. ¿Cómo podía Dios seguir amando a su pueblo, con el que hizo un pacto inquebrantable, y al mismo tiempo hacer cumplir su palabra de bendecirlos, si ahora ese pueblo estaba siendo desobediente? ¿Cómo iba a ser Dios ahora para resolver ese problema? Ellos son desobedientes. Yo hice un pacto. Ellos serían mi pueblo. ¿Cómo puede ser mi pueblo un pueblo desobediente? Eso es un gran dilema, realmente. Dios no puede violar su pacto, pero tampoco puede pasar por encima de su santidad bendiciendo a un pueblo desobediente. Y el resto del libro trata de este asunto. ¿Qué pasó con el pueblo?
¿Fue librado el pueblo o fue castigado? ¿Dios le entregaría al final la tierra? ¿Esos que estaban morando allí con ellos se levantarían contra ellos? ¿Dios los libraría? El resto del libro es la historia de este dilema. Mis amados, Dios habría de encontrar una manera en la que Él podría ser fiel a su pacto, amando a su pueblo y al mismo tiempo no pasar por alto la desobediencia del pueblo de Israel. Dios habría de encontrar esa manera. Los muchos jueces que nosotros vemos en el resto del libro nos muestran que ninguno de ellos pudo erradicar la desobediencia de Israel. Los libraba porque Dios lo había prometido. Y siempre le recordaban el pacto y Dios le enviaba a un juez que los libraba de la opresión. Pero el problema permanecía y permanecía y permanecía. Y ellos seguían bajo opresión y opresión, y venía un juez y venía opresión y venía un juez y venía opresión. Así que era necesario que viniera un juez que fuera perfecto y que definitivamente erradicara el problema de Dios con la desobediencia del pueblo. Era necesario que viniera uno sobre quien caería toda la culpa, siendo justo, y mediante el cual el pueblo sería absuelto. Y entonces Dios ahora ya sería fiel a su pacto, amando a un pueblo obediente, no por sí mismo, sino por alguien que lo hizo por el pueblo. Mis amados, los jueces, ninguno pudo hacer eso. Ni siquiera el más piadoso pudo hacer eso. El libro de los jueces, hermanos, no sé si ya lo están viendo, nos empieza a apuntar aquí, ¿a dónde? A Jesús, a la cruz, al Salvador, al Señor que vendría para llevar sobre sí todo el peso de nuestro pecado por nuestra desobediencia. Entonces, ahora sí, Dios podía ser fiel a su pacto y nosotros seríamos su pueblo y Él sería nuestro Dios. Es aquí, hermanos, donde nosotros vemos a jueces apuntar al glorioso evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre por los siglos. Ya usted ve que jueces entonces no se trata de Sansón, ni de Dalila, ni de Gedeón, ni de Jefté, ni de Otoniel, ni de Débora, ni de ninguno de estos personajes. Ya usted ve que jueces, se trata de cómo Dios envía al juez que puede resolver el problema de Dios y su pacto con un pueblo desobediente. Algunas aplicaciones prácticas de lo que hemos visto hasta ahora. Número 1. Dios tiene mejores maneras que las nuestras. Las cosas son a la manera de Dios y no a nuestra manera. Siempre vamos a querer tomar, como dije, la ruta más corta para llegar a nuestro destino. El camino del Señor a veces nos parecerá más tedioso, difícil, escabroso. Va a requerir más confianza, más fe, pero es el mejor camino. Número 2. Mis amados, y con un corazón movido por Dios, los exhorto con toda mi alma. Un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros no podemos hacer concesiones con el pecado. Como diría un puritano, o matamos el pecado o el pecado nos mata a nosotros. Pero no podemos hacer concesiones con el pecado. No podemos seguir viviendo una vida como si fuera una mezcla de nuestra vida pasada con un poquito de nuestra vida nueva en Cristo. Esto no solo es peligroso, sino que tarde o temprano va a traer frutos desastrosos para nuestra vida. Nadie puede servir a dos señores. Nosotros no podemos servir al pecado y servir a Dios. Número 3. No podemos entregar a Dios nuestra vida de manera parcial. Dios pide todo de nosotros, todo de nosotros. Y en todo debemos glorificarle y servirle. En todo debemos glorificarle y servirle.
Algunas personas dicen tener a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Ellos están como que, Él ha sido mi Salvador, pero yo todavía como que sigo gobernando algunas áreas de mi vida. Entonces te dicen, ve entregándole poco a poco esta área y entrégale esta área. Lo cierto es que si Jesús no es nuestro Señor, Él tampoco es nuestro Salvador. Porque una cosa no está desligada de la otra. El señorío de Cristo está estrictamente ligado a su obra salvífica. Y está claro que es un proceso en el que está involucrada la santificación y en el que poco a poco nosotros vamos haciendo más evidente ese señorío en nosotros. Pero no podemos pretender ser cristianos que han entregado unas áreas al Señor y las otras. Señor, aquí no te metas, esto lo manejo yo con yo. O mira, y he escuchado esto de algunos hermanos. Hermano, mira, la Biblia dice, no, hermano, espérate, no me metas a la Biblia aquí. Aquí déjame manejarlo a la manera mía. No, espérate. ¿Dios es tu Dios o no es tu Dios? ¿Es tu Señor o no es tu Señor? No, sí, Él es un Señor, pero para las cosas espirituales. Para las otras cosas, yo las voy manejando, yo les doy manejo. Nosotros somos pésimos choferes de nuestra vida. Y eso de manejar nuestra vida a nuestra manera nos va a terminar reventando a nosotros y va a terminar reventando a otros. En cuarto lugar, con la cuarta aplicación que nosotros podemos extraer de lo que hemos visto hoy, es que Dios es fiel a sus promesas. Él nunca quebrantará su pacto con nosotros. Algunas situaciones nos van a llevar a nosotros al extremo de dudar que Dios ha fallado. Oh, Dios ha fallado. Algo no va bien. Pero mis amados, nosotros nunca seremos tentados más allá de lo que podemos soportar. Porque Dios en su fidelidad, Él dará juntamente con la tentación también la salida. Así que la más terrible de las situaciones que tú puedas experimentar no invalida la fidelidad de Dios. Allí Él permanece fiel. Y permanecerá fiel hasta el fin. Eso es lo que decía Pablo. Miren, estuvimos en una situación tan difícil que ya teníamos la muerte aquí. Y cuando yo me vi muerto, todavía creí que Dios era fiel para levantarme de entre los muertos. Mis amados, la fidelidad de Dios es algo de lo que no deberíamos dudar nunca en nuestra vida, ni siquiera en el borde del umbral de la muerte. Él seguirá siendo fiel. Y como Job proclamar, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra, Él me levantará. Eso es, hermano, lo que debe gobernar nuestros corazones tocante a la fidelidad de Dios con nosotros. Él ha prometido llevarnos a la gloria. Ninguno de los suyos se perderá. Sus ovejas son suyas. Él completará su obra en nosotros. Él es el Dios que nos ama y por su amor Él nos glorificará. Y Él no va a fallar en esas promesas. Finalmente, damos gracias al Señor por Jesucristo. El que ha sido castigado por nuestra rebeldía y desobediencia, para que Dios el Padre pueda cumplir su palabra de hacernos su pueblo y ser Él nuestro Dios. Bendito sea el Señor por los siglos. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro juez perfecto, quien cumple toda la ley por nosotros, quien lleva nuestro castigo, y por quien ahora nosotros somos librados. Si Cristo no obrara en nuestras vidas, y si Cristo no fuera hoy nuestro Salvador, nosotros no fuéramos tan diferentes a este pueblo de Israel.